El reloj no se detiene y el mundo exterior parece girar cada vez más rápido. Si te sientes agotado por la agitación del día a día, este es tu refugio de sanidad. Permite que la palabra de Dios y el consuelo del Espíritu Santo sean el remedio para tu dolor y el descanso para tu necesidad. Baja las revoluciones. Abre el corazón. Bienvenido a tu programa, Buscando su Presencia. Saludos queridos, que el Señor les bendiga en este hermoso día. Bienvenidos a este tu programa Buscando su Presencia. Es un honor poder coincidir contigo en este momento, en este lugar y a esta hora. Soy el Pastor Durán y me siento sumamente agradecido a Dios de poder hablar contigo en esta hora y tener esta charla, la cual serán algunos quizá 20-25 minutos acerca de un tema sumamente importante. Y quiero que en esta ocasión prestemos mucha atención a cada uno de los puntos que hemos de presentar, ya que en el día a día estamos viendo en redes sociales, en programas de televisión, en la calle y aún en la familia y en la iglesia, lo que he de llamar hoy la teología de la suplantación. La teología de la suplantación, queridos, no es otra cosa que cuando una persona crea un personaje y busca sustituir a quien es en realidad. Y esto no ocurre solamente, querido, en las obras de teatro donde una persona pues asume un papel. Tampoco ocurre solamente en lo que es el cine. Ocurre en las familias, ocurre en los trabajos y también ocurre en la iglesia. Y este asunto de que cuando el personaje sustituye algo puede ser preocupante en un área. Si en el área de lo que es la psicología se habla, ¿verdad?, de lo que es la doble identidad. Pero aquí estamos viendo que a través de esto y lo que voy a explicar en el día de hoy es cuando un personaje sustituye al hombre de Dios. Entre nosotros, entre los seres humanos, existe una batalla silenciosa que muchos enfrentan y muchas personas, ¿verdad?, pues no quieren confesarla. Son muy pocos los que la confiesan. Y no es la persecución. Algunos piensan que es la persecución, no es la falta de recursos, queridos, no es la oposición satánica externa que tenemos que trabajar con ella todos los días, seamos o no cristianos, hay que pelear con oposición satánica. Pero es esta lucha entre quien realmente somos y quien realmente queremos aparentar ser. Muchas personas comienzan carreras, familias, estudios, ministerios, siendo personas auténticas. Pero hay ocasiones en que las expectativas de las personas, la presión del éxito, la cultura de la imagen que está tan implementada hoy día en el siglo XXI y el miedo al fracaso, queridos, termina construyendo una versión artificial de sí mismos. Y cuando hablamos de una versión artificial, estamos hablando de todo lo que conlleva el suplantar la verdadera persona que somos por un personaje, el cual queremos proyectar a las personas para protegernos. A esto se le llama el alter ego. Y el alter ego viene del latín, querido, porque alter significa otro y ego significa yo. O sea, el otro yo. Haciendo una búsqueda y estudiando algunos patrones psicológicos, dicen los expertos, ¿verdad?, que es una identidad alternativa que se desarrolla para responder a exigencias externas o simplemente para proteger al individuo de inseguridades internas. Inseguridades que generalmente tienden a desarrollarse desde la infancia, en esas carencias, en esos momentos difíciles que no se puede resolver nada o que posiblemente haya habido alguna situación externa a lo que debería ser la vida de un niño. Y no quiero hablar en mucho término, ¿verdad?, para no sugestionar demasiado la mente quizá de algún menor que esté escuchando. Pero ciertamente, queridos, nosotros estamos viviendo inseguridades internas. Todos la vivimos.
Si esto lo vamos a hablar en términos espirituales, es una personalidad, si podemos llamar la verdad, ministerial, porque generalmente tiende a recaer en personas que tienen responsabilidades. Miembros de iglesia que pertenecen a junta, tal vez ministros del evangelio. El espectro es demasiado grande para nosotros mencionar punto por punto, pero vamos a hablar a grosso modo, en términos, queridos, ¿verdad? Que es una personalidad que suplanta lo que es la auténtica persona que Dios quiere formar en ti. Y esto, obviamente, pues no es de extrañar que nos haya sucedido en un momento determinado. ¿Por qué? Porque si miramos el caso de David, David era rey y quiso esconder el pecado que tenía con Betsabé, y aunque era un rey que había deshonrado a Dios, pretendía seguir siendo un rey que seguía honrándolo. Cuando el profeta Natán se le acercó, le mencionó su pecado después de estar encubriéndolo por un año, él simplemente reconoció y se acercó a Dios. Se dio cuenta que el alter ego lo había dominado por completo. Así que, queridos, estamos hablando de una construcción emocional. No estamos hablando de trastornos mentales ni tampoco de doble personalidad física. Estamos hablando de una construcción emocional y espiritual donde la persona comienza a vivir más para sostener una imagen que para cultivar una relación con Dios. En lo que es la teología de la suplantación, encontramos el primer gran suplanto, donde dice que desde el principio de la Biblia encontramos esta conducta. Y el primer nombre que tenemos en nuestro estudio de hoy es el nombre de Jacob. Y Jacob significa suplantador, el que toma el lugar de otro, el que sustituye. Jacob pasó años viviendo bajo una identidad incorrecta. No sabía quién era realmente delante de Dios. Por eso tuvo que llevarlo al valle de Jacob. Y allí, queridos, no para cambiar solamente su nombre, sino para cambiar su identidad. Y toda la historia bíblica revela una lucha entre la identidad que Dios otorga, pero también la identidad que el hombre fabrica. Satanás siempre ha intentado corromper la identidad antes que la conducta. Si él logra quitarte de tu mente lo que realmente eres, ya ganó el primer gran paso para que entonces, a través de la duda, tú puedas seguir actuando en un patrón de corrupción hasta que llegues a mirarte y no te reconozcas. Y quiere que llegues al punto del no retorno. ¿Por qué? Porque si llegas al punto del no retorno, entonces estarás perdido. Hacerte creer que ya no hay más opciones para ti, de que ya todo se acabó. Simplemente, querido, ese es su trabajo. Porque cuando la identidad se corrompe, ¿sabe qué? La conducta la va a seguir inevitablemente. Y esto es algo muy serio. Esto no es para tomar, para decir, ay, que yo creo que fulano tiene eso. Y que, gente, este programa no se ha hecho con esa intención. Y mucho menos atacar a ninguna persona, sea quien sea un profesional de la salud como un profesional en los asuntos de la vida espiritual. Esto no es un ataque. Esto es sencillamente una advertencia, familia, a cosas que están ocurriendo, que tristemente, ¿saben qué? Están destruyendo familias. Y no solamente familias en la comunidad general, sino familias dentro de la iglesia. Hay hombres que se disfrazan del mejor cristiano, del mejor hombre, y en la casa son unos abusadores. Hay damas que hablan de economía y son derrochadoras. Hay hijos que hablan de respeto y lo menos que hacen es respetar a sus padres. Así que hay una teología, queridos, dentro de esto. Hay una suplantación. ¿Por qué? Porque la suplantación es parte de lo que Satanás ha querido siempre hacer dentro del reino de Dios y ahora en la situación del pecado en la que vivimos. Yo creo que usted escucha algunas notas que tomé con relación a lo que es la máscara social. Y la psicología reconoce que el ser humano comienza a desarrollar mecanismos de adaptación, y obviamente esto para sobrevivir emocionalmente, porque todos
tenemos nuestros problemas emocionales. No tienen que ser necesariamente psicológicos o psiquiátricos, como le llama la gente, sino emocionales, cosas que nos perturban, que nunca quisiéramos que nadie supiera porque nos causan vergüenza. El psicólogo Carl Jung utiliza el término máscara social. Entonces, está hablando de una persona. Y de la persona viene entonces del latín un término el cual es máscara, y la máscara era utilizada por los actores en el teatro romano. Y según Jung, la persona es la imagen que mostramos para obtener aceptación social. Un personaje que existió en un momento determinado, que hizo el papel del Joker, se tomó tan en serio su papel que no pudo salir de él y tristemente cayó en una depresión, y de la depresión a lo demás. Queridos, este síndrome puede atacar a cualquier persona. Y tristemente, cualquier persona, independientemente en la iglesia o fuera de ella, puede sufrir los efectos devastadores que trae lo que es una suplantación de personaje. Una persona puede comenzar a pensar: debo verme siempre fuerte. Nunca debo llorar. Nunca puedo admitir el cansancio. Nunca puedo mostrar dudas. Siempre debo tener respuestas. Y de ahí, lamentablemente, queridos, nace una máscara espiritual. La congregación, queridos, puede llegar a reconocer, la familia puede llegar a reconocer, la sociedad puede llegar a reconocer esa máscara e identificarse con ella. Pero Dios sigue viendo el corazón. Y en 1 de Samuel capítulo 16, verso 7 se nos dice allí: porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Aquí la palabra hebrea para corazón es levab, en griego es lev, y ambas están contextualizadas en el mismo punto: pensamientos, intenciones, motivaciones, deseos internos, porque Dios siempre desea trabajar en el interior. Ahora, quiero hablarte de este síndrome, el síndrome del impostor, específicamente del impostor espiritual. Esta es una realidad silenciosa. Muchos seres humanos, muchas congregaciones y sus líderes pudieran estar viviendo lo que hoy se conoce como el síndrome del impostor. Y es esta sensación de a veces no ser suficiente, a veces sentirse hasta un fraude, creer que tarde o temprano van a ser descubiertos y, paradójicamente, querido, mientras más éxito tienen algunas personas en sus áreas, mayor miedo sienten. Y tengo, querido, que ver esto desde la perspectiva pastoral, aplicándome esto, obviamente, primero a mi persona. Hay quienes predican acerca de la fe, pero viven con miedo. Predican de libertad, pero viven cautivos de la opinión pública. Se predica de la gracia, pero son incapaces de recibir gracia para sí mismos. Elías, como ejemplo, nos dice que después de vencer a los profetas de Baal, en Primera de Reyes capítulo 19, cayó emocionalmente. ¿Será acaso que una persona que le sirve a Dios no se puede deprimir? Mire, querido, yo tengo algo importante que decirle. La depresión llega en este tiempo para instalarse, así como lo hizo en el pasado, porque es un plan satánico. El diablo quiere destruir completamente la opinión de quién eres en el Señor. Y a veces quiere que seas demasiado rápido en tus conclusiones para que dispares de la baqueta, como se decía en el argot de mi barrio. Queridos, Elías se deprimió, se aisló, deseó morir, pidió que Dios inclusive le quitara la vida. Ahora, Dios no reprendió la teología de este personaje. Dios atendió primeramente su humanidad, le dio descanso,
le dio comida, le dio agua, le dio silencio, le dio presencia. La salud espiritual, queridos, no puede separarse de la salud emocional. Ambas tienen que estar en conjunto trabajando. Pero tenemos una cultura moderna, querido, que aumenta lo que es esa influencia del alter ego, esa alternativa a otra persona, a otro pensamiento, a otro tipo de estructura, que lamentablemente se llena como si fuera de esteroides. Como cuando un culturista tiene un cuerpo natural y se ve bien, pero quiere más. Y comienza entonces a usar esteroides y mire, se infla de una manera tal, pero no sabe el daño que se está haciendo a su interior. Así está sucediendo hoy día. En el contexto social actual, nunca en la historia, ni los miembros de iglesia, ni los ciudadanos, doctores, licenciados, ministros, sea la carrera que sea, habían estado tan expuestos como están hoy día. Porque hoy día existen redes sociales. Hay plataformas digitales sumamente exigentes. Tienen métricas. Y como hay quienes quieren muchos seguidores, quieren ver sus estadísticas altas y entre más visualizaciones, pues mejor se sienten. Ahora, ¿cuál es el grave problema de esto? El peligro es que el éxito comienza a medirse por la popularidad, por la influencia, por el alcance y el reconocimiento, y no por la santidad, por la obediencia, por la fidelidad y por el carácter. Querido, usted y yo no tenemos por qué disfrazarnos de otra cosa que no somos. Usted y yo estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Porque lo que era antes ya no puede vivir en mí. Y lo que soy ahora, tengo que aceptarlo tal cual es. Y mire, si usted pregunta de defectos y falta de carácter en ciertas áreas, apúntese acá, con quien le da las reflexiones, pero que va aprendiendo con ellas. Si usted piensa que yo no he analizado este contexto, no he analizado este material, y piensa que tampoco viví esta etapa de mi vida, usted se equivoca. Por eso mismo estoy hablando, porque tengo la autoridad para hacerlo, porque también viví etapas de esta índole, de ese alter ego, en diferentes cosas. Mi querido, la iglesia moderna, la sociedad moderna, están dentro de un rango altamente competitivo. Y el mercado premia la visibilidad, rendimiento, inclusive productividad. Y ese pensamiento pudiera infiltrarse en la mente de cualquier persona. Inclusive los siervos de Dios tienen que estar velando por esto. ¿Por qué? Porque a veces hay quienes quieren verse como una marca y no como un siervo. Quieren verse como alguien de suma influencia. No, me llamaron porque yo soy fulano. ¿Has escuchado esa frase? No, me llamaron porque yo soy fulano. Y lamentablemente, mis queridos, lamentablemente, estamos hablando de una situación sumamente difícil. En Mateo, capítulo 23, verso 27, Jesús llama a la gente que suplanta su verdadera identidad como sepulcros blanqueados. Los sepulcros judíos eran pintados de blanco para que la persona no los tocara accidentalmente y quedaran ceremonialmente impuras. Desde lejos lucían limpios, pero estaban llenos de muerte, querido. Y el alter ego funciona exactamente así. Mucha reputación, mucha actividad, mucha visibilidad, pero poca intimidad con Dios. Hay unos datos sobresalientes, queridos. Y estos datos es que la mayor parte de los colapsos en el área profesional y espiritual no comienzan con escándalos. Comienzan con desconexión interior. Hay doctores que comienzan a trabajar con toda intención de salvar una vida
Luego todo se le hace una rutina. Hay enfermeros que trabajan con dedicación y luego llegó la rutina. Hay ingenieros que comienzan con toda la intención de hacer las cosas perfectamente bien, pero los contratos bajan y hay que bajar los estándares. Y así sucede también, querido, con el miembro de iglesia, puede suceder con el ministro, puede suceder con cualquier persona. Comienzan con una desconexión interior porque la caída visible suele ser la última etapa de una crisis invisible. Por eso, Jesús se muestra como el modelo de identidad integrada. En Juan 10:14 él dice, yo soy el buen pastor. Él está claro en lo que él es. Él no dice, yo soy el gran buen pastor. No dice simplemente el buen pastor. Porque Cristo, querido, no tenía doble vida. El Jesús del templo era el mismo Jesús del desierto. El Jesús de los milagros era el mismo Jesús de Getsemaní. El Jesús de las multitudes era el mismo Jesús de la oración secreta. Ahora, yo quiero hablarte, querido, de lo que es de la teología de la integridad. Y este término viene del latín integer y significa completo, entero y no dividido. La verdadera espiritualidad no consiste en aparentar perfección. Grabes eso bien. Consiste en vivir sin fragmentación interior. Y la Biblia claramente nos muestra un antídoto contra el alter ego. Salmo 139, 23 al 24 señala lo siguiente: examíname, oh Dios. Observe que David no pide promoción. David no está pidiendo poder. David no está pidiendo fama. Pide autoconocimiento bajo la luz divina. Muéstrame aquello que yo no puedo ver. Y aquí encontramos, querido, 3 remedios espirituales importantes. Primero que todo, hay que reconocer que somos vulnerables delante de Dios. Lo que se oculta se fortalece. Y si se fortalece, nos destruye. Ahora, lo que se expone a la gracia comienza a sonar. Tiene que tener una comunión auténtica. Toda persona, especialmente nosotros, los ministros, necesitamos en momentos dados quitarnos la armadura ministerial y tener a alguien con quien dialogar. Moisés tuvo a Aarón, Pablo tuvo a Timoteo, incluso Jesús tuvo a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, y si Jesús me muestra que hay debilidades con las cuales yo necesito trabajar en mi vida, yo tengo que abrirme con alguien de confianza. Porque no toda tu vida se la puedes confesar a cualquier persona. Siempre hay alguien de confianza. Yo tengo una persona de extremada confianza, con la cual puedo hablar libremente. Y mucho menos que me juzgue por lo que oye o por lo que hablo. Lo tercero que necesito recordar, querido, es quién soy en Cristo. Gálatas 2:20 nos dice que nuestra identidad no proviene del púlpito, que no proviene del reconocimiento, que no viene del ministerio, proviene de Cristo. Y en esta última parte me quiero dirigir precisamente a esto, al ministerio, porque tenemos una asignación, pero en esa asignación Cristo es nuestra identidad. Satanás sabe cómo meterse en los asuntos que no le importa. Él sabe cómo trabajar directamente con la mente de una persona para cambiarle y suplantarle y hacerle creer, no, que es que este soy yo. Y cuando te buscas, cuando eres consciente de quién eres realmente, no tienes nada que ofrecer de eso que aparentemente estás dando. Queridos, el mayor peligro no siempre es el pecado escandaloso. Hay cosas que son más sutiles, más elegantes, algo más aceptado, más religioso, y es el convertirse en un personaje. Es el que prediquemos sin abrir el corazón, es ministrar sin cultivar nuestra alma.
Es el ser admirado por todos, mientras uno se siente desconocido por uno mismo y se llama a uno mismo un fiasco. Dios no nos llamó para ser actores espirituales. Nos llamó para ser siervos del Altísimo. No nos llamó a ser celebridades del reino. Nos llamó a ser siervos del reino. No nos llamó a ser personajes religiosos, comerciales, de la manera que sea. Dios llamó a hombres y a mujeres para ser transformados por la gracia. Y quiero dirigir estas palabras a cualquier amigo, compañero ministerial de cualquier denominación. No permitas, querido, que tu personaje sea más grande que tu alma. No permitas que tu plataforma crezca mientras tu intimidad disminuye. No permitas que la imagen suplante la identidad. Porque el día que compares tu vida con Cristo y no con la opinión de la gente, vas a descubrir que la mayor victoria ministerial no es ser famoso en la tierra, es ser conocido en el cielo. Y la voz que realmente importa no es la de las multitudes diciéndote qué gran predicador eres, sino la obra del Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te invito para que oremos. Señor, hemos hablado hoy acerca del alter ego. Hay tanto que decir de esto, Señor, y tan poco tiempo. Pero queremos en esta hora, Señor, con este poquito, examinarnos todos, inclusive yo que estoy dando este tema. Porque todos los días tenemos que examinarnos y decirte: Señor, examíname. Hay cosas sutiles que no nos damos cuenta que llegan y simplemente nos destruyen. Te pido, Señor, que haya sido de bendición este programa y no se sienta como si fuera un ataque directo a ninguna persona, porque esa no es la intención. Es solamente, Señor, advertir de estos peligros, de los cuales muchas veces tú nos has sacado y has permitido, Señor, que veamos una luz al final del túnel. Te agradecemos por el día de hoy, por la vida y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te esperamos en la próxima edición de este tu programa, Buscando su Presencia. Mientras tanto, que tengas un hermoso día, sobre todo disfrutando de la bendición de estar vivo, en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Apagamos los micrófonos, pero su presencia permanece. Guarda su palabra y descansa en su Espíritu Santo. Él es tu refugio seguro y verdadero. Hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora en Buscando su Presencia. Que su paz guarde tu corazón.